Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 1 de agosto del 2025. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del versículo 54 al 58. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que decían, maravillados, ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a invocar al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia que ustedes y yo necesitamos para comprender el temor de Dios, como dice ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para que ustedes y yo desechando todo lo malo de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Allá en Sabiduría capítulo 7, versículo 7 dice, supliqué y se me concedió y se me fue dado. Por eso pidamos al Señor con confianza la sabiduría, para que a través de su palabra, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, ustedes y yo no caminemos en tinieblas, sino como dice Salmo 119, versículo 105, tu palabra es lámpara para mis pasos y luz en el sendero luz para mi sendero. Porque dejándonos iluminar de la palabra de Dios, ustedes y yo vamos a tener nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida puesta en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, que no me contente con escucharla solamente, sino que la ponga por obra y perseverando en ella de mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del versículo 54 al 58. El Señor Jesús regresa a Nazaret, a su patria, donde él creció. Por allá en Lucas capítulo 2, del versículo 51 al 52, dice que él regresó con sus papás a su casa y vivía obedeciendo a ellos, sometido a ellos, y que la Virgen María guardaba todo lo que él hacía y decía en su corazón. ¡Qué belleza! Dice en San Mateo 13, 54 en adelante, viniendo a su patria, les enseñaba en la sinagoga. Jesús siempre enseñaba. Por eso ustedes y yo debemos de estar siempre dispuestos a aprender.
Es un error tan grande pensar que uno ya sabe todo, que no necesita aprender nada, porque la mente de uno se bloquea y se pierde grandes oportunidades de aprender. Un discípulo misionero siempre aprende del maestro, vive su mensaje y a la vez lleva o transmite su mensaje. Eso es lo que estamos todos llamados a hacer, discípulos misioneros, lo dice el documento de Aparecida del CELAM, allá en Brasil en el 2007, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, la conferencia de todos los obispos de Latinoamérica. Viniendo a su patria les enseñaba en la sinagoga. Por eso cuando vamos de ello al templo debemos ir siempre no a calentar la banca, sino a aprender, a alimentarnos de la palabra de Dios, a llenarnos de la gracia de Dios, a estar en una unión común con Jesucristo para que podamos vivir y llevar una vida cristiana. Enseñaba en la sinagoga de tal manera que decían maravillados, los que le escuchaban, ¿cómo estaban? Maravillados de las enseñanzas del Señor. Muy importante. Y dice, de tal manera que decían maravillados. Los que a él escuchaban estaban maravillados. Muy interesante, porque a veces cuando vamos a misa, muchos dicen, oh, que vienen aburridos. ¿Por qué? Porque no prestaron atención. No estaba su mente, su corazón, sus oídos en atención a lo que en la Santa Misa, sino a veces no estamos ahí de presencia, pero nuestra mente o nuestro corazón está en otro lado. Por eso a veces decimos, oh, es lo mismo de siempre, que vienen aburridos. ¿Por qué? Porque no estamos ahí con nuestra mente, nuestro corazón para el encuentro con el Señor Jesucristo, vivo en la Santa Eucaristía. Y dice, de tal manera que decían maravillados, ¿de dónde le viene esa sabiduría y esos milagros? Entonces estaban asombrados, maravillados, ¿de dónde le viene esa sabiduría, esos milagros? Y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Muy importantísimo. Para aquellos que dicen, oh, José tuvo más hijos con María. Aquí la Sagrada Escritura les deja algo muy claro. No dice, ¿no es este uno de los hijos del carpintero? No dice así, sino simplemente bien claro, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Uno solo, el hijo del carpintero. Sabemos que José es padre adoptivo de Jesús. El hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Y si nosotros leemos la Biblia literal al pie de la letra, entonces pensaríamos por algún momento, oh, bueno, pues la Sagrada Escritura dice que José, Simón, Santiago y Judas son hermanos de Jesús. Pero eso sería un error bien grande, uno agarrar la Biblia e interpretar por su propia cuenta. De hecho, la misma palabra de Dios en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice que nadie puede interpretar la Sagrada Escritura por su propia cuenta. Entonces, quien agarre la Biblia y diga, oh no, aquí dice la Biblia que y saca su propia conclusión, está súper equivocado. Y San Pedro da la razón, segunda de Pedro 3:16, que los débiles, ignorantes y poco firmes en su fe, tuercen la Sagrada Escritura para su propia perdición. Entonces, muy importante, nadie debe de interpretar la Sagrada Escritura por su cuenta, sino en sintonía con el magisterio de la iglesia. Decía alguien por ahí, en una mano la Biblia, en otra mano el catecismo de la iglesia, para que veamos qué es lo que dice el Papa y los obispos, o sea, el magisterio de la iglesia, acerca de ese texto que estamos leyendo. Vamos a leer rápidamente Mateo capítulo 10 del versículo 2 en adelante. Recordemos, los nombres que nos da aquí en el Evangelio de hoy es Santiago, José, dice Santiago, José, Simón y Judas.
Mateo capítulo 10, versículo 2. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo. Entonces Santiago es hijo de ¿quién? De Zebedeo. Y su hermano Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano y Santiago el de Alfeo. Recuerden que había dos Santiagos, un Santiago el mayor, el otro menor, o Jacobo también, dicen otra traducción. Había el mayor y el otro menor. Un Santiago es hijo de Zebedeo, el otro Santiago es hijo de Alfeo. Entonces ninguno de ellos es hijo biológico de José y María. No, un Santiago es hijo de Zebedeo, el otro Santiago es hijo de Alfeo. En la carta de Judas, capítulo 1, versículo 1, Judas se presenta y dice, yo Judas, siervo del Señor, hermano de Santiago. Entonces, Santiago y Judas son hermanos. Por lo tanto, no son hijos de José, sino son hijos el uno de Alfeo, el otro de Zebedeo. Ya resolvimos lo de Santiago y de Judas. Falta de José y de Simón. Seguimos leyendo aquí. De Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo. Simón el cananeo. Jesús era Galileo o Nazareno. Simón es cananeo. No nos da detalle de su mamá, de su papá, pero nos da este detalle importantísimo. Simón es cananeo. Jesús es Galileo o Nazareno. Entonces no es hermano de Jesús. Y nos queda José. Vamos rápidamente para aclarar a Mateo capítulo 27, versículo 56 y resolvemos lo de José para que quede claro y nunca nos confundamos o nos dejemos confundir de aquellas personas que tal vez con buena intención, pero hacen una mala interpretación de la Sagrada Escritura. A ver, Mateo capítulo 27, vamos a buscar el versículo 56. Dice, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José. Entonces, un Santiago es hermano de Judas, el otro Santiago es hermano de José. Y recordemos, un Santiago es hijo de Zebedeo y el otro Santiago es hijo de Alfeo. Por lo tanto, ninguno de ellos es hijo de José. La Biblia es clara cuando dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Si José hubiera tenido más hijos, diría, ¿no es este uno de los hijos del carpintero? Es clara la Sagrada Escritura. Cuando vemos con sinceridad, con amor a la verdad y a la luz del magisterio de la Iglesia, comprendemos que Jesús no tuvo más hermanos, biológicos, sino él él a través de su muerte y su resurrección nos hizo también a nosotros hijos adoptivos de Dios, convirtiéndonos en hermanos de Él. Como dice en Hebreos capítulo 2 del versículo 11 a 12, somos todos hermanos. Por eso, por ejemplo, cuando Jesús resucitó, podemos ver en primera carta a los Corintios, capítulo 15 del versículo 5 al 6, dice que se apareció primero a Cefas, a Simón, al jefe de los apóstoles, y luego se apareció a más de 500 hermanos. No es que una mujer haya tenido 500 hijos, sino hermanos en el Antiguo Testamento, que se dice, a ver cómo se dice, Ajot. Entonces, eso significaba, era bien amplio. Se decían hermanos entre tío y sobrino, entre compatriotas, entre hermanos de la misma religión. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, cuando Esteban, antes que le apedreen, él se dirige a todos los que estaban ahí y les llama hermanos. En Génesis capítulo 12, versículo 5, vemos a Abraham y su sobrino Lot, el tío y el sobrino. Génesis capítulo 13, versículo 8, Abraham llama hermano a su sobrino Lot. Dice, somos
hermanos. Y así podemos ver muchísimos ejemplos. Otro ejemplo les pongo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 15 en adelante. Dice, Pedro se levantó en medio de 120 hermanos. O sea, 120 cristianos que estaban, que habían creído en el Señor. Entonces, la palabra hermano es bien amplia en el Antiguo Testamento. Muy importante. Ahora, sigue diciendo el Evangelio de hoy. ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Ahora, ¿será que Jesús tuvo más hermanas carnales? No. Recuerden en Marcos capítulo 3, del versículo 33 al 35, cuando le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan. Y Jesús, viendo a quienes le escuchaban, y dice, quien escucha la palabra de Dios y la cumple, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Entonces, mientras ellos, en lugar de creer en el Señor, más bien se escandalizaban, y cómo es que tiene tanta sabiduría, cómo es que hace estos milagros. Y él dice, un profeta no es bien recibido. Siempre van a hablar mal de aquella persona que evangeliza en su tierra o en su casa, entre su familia. Siempre va a haber personas que se resisten a creer al mismo Señor Jesucristo, su propia familia, su propia gente de su tierra, de donde Él nació y creció. No creían en Él, a pesar de que habían escuchado sus enseñanzas, su sabiduría, a pesar de que habían visto sus milagros, se resisten a creer. Mas Jesús, como todo profeta, y recuerden, todos bautizados, estamos llamados nos convertimos en profetas, sacerdotes, profetas y reyes, ¿recuerdan? Y un profeta debe de siempre hablar, dice Ezequiel 3:27, habla, te escuchen o no te escuchen, pero tenemos que hablar de la buena nueva, de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros recibirla y quedarnos ahí nosotros egoístamente guardándonos solo para nosotros, sino que debemos de recibir el mensaje, vivir la palabra del Señor y transmitir esa buena noticia. Eso se llama ser discípulos misioneros. Y el documento de Aparecida de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Brasil de 2007 llama e invita a todos a ser discípulos misioneros, a dejarnos enseñar del Señor, a vivir el mensaje y a la vez a llevar el mensaje. No podemos recibir la palabra de Dios y vivirla y ahí nomás, sino tenemos que ir más allá. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1285 que todos los bautizados se unen más íntimamente a la Iglesia y que a través del sacramento de la confirmación reciben una gracia especial del Espíritu Santo y se convierten en auténticos discípulos de Cristo para extender y defender la fe. Eso nos está llamando a ser discípulos misioneros, misionero a misionar, a extender la fe. Por eso cuando vayamos y donde quiera que vayamos, debemos de siempre llevar esa semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, una palabrita que necesitan las personas allí. Por eso Jesús llegó a decir en Mateo 5:13 al 16, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, porque si ustedes y yo no somos sal ni no somos luz, entonces ¿qué estamos haciendo, mis hermanos y mis hermanas? Por algo el Señor nos permite y nos da la oportunidad de alimentarnos de su palabra, para que la recibamos con humildad, para que la vivamos con exactitud y la transmitamos con fidelidad a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso les bendiga y les proteja. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, por vuestras familias y por el mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.